Entonces decíamos que esta es la ecuación de verificación que nos va a definir si la estructura del pavimento está bien o no, porque este Sn es el número estructural de todas las capas del pavimento, y es que es igual al coeficiente estructural de la carpeta por su espesor, más el coeficiente estructural de la base por su espesor y por su coeficiente de drenaje, más el coeficiente estructural de la subbase por su espesor por el coeficiente estructural de la subbase. En nuestro caso va a haber un cuarto elemento, va a ser más el coeficiente estructural de la capa de refuerzo por el espesor por su coeficiente de drenaje. Hemos dicho que para la capa de refuerzo vamos a utilizar el mismo coeficiente de la subbase. Los A's son coeficientes estructurales, los D's son espesores de las capas del pavimento, los M son los coeficientes de drenaje. Entonces vamos a ir resolviendo estas ecuaciones. Dice que el espesor de la carpeta ha de ser mayor o igual al SN1. Al SN1 es el número estructural de la carpeta, dividido en su coeficiente estructural. Antes vamos a anotar estos valores. ¿Está bien estos valores del SN1 era 3? A ver, por favor, revisen la clase anterior. Sí, ingeniero, está bien. Entonces, díctenme los coeficientes estructurales. ¿Cuánto era su FUN? 0,42, ¿no? Sí. El A sub 2. 0,14. Ese de la capa base. De la subbase. 0,11. Y del refuerzo. 0,09. Después necesitamos los coeficientes estructurales. ¿Cuánto era de la base? 1,15. 1,15 de la subbase, 1,05, ¿no? Sí. Hemos dicho que vamos a utilizar el mismo coeficiente de drenaje para la capa de refuerzo. Entonces, la primera ecuación nos dice que D1 es mayor o igual a SN1 sobre A sub 1. O sea, va a ser 3 dividido entre 0,42. ¿Cuánto sale? $7.14, ingeniero. 7,14. Entonces nos parece exagerado este espesor de la carpeta.
Estamos hablando de casi de 18 pulgadas. Entonces vamos a ir a los límites que nos da el método. Los espesores mínimos en pulgadas en función de los ex equivalentes. En nuestro caso es mayor a 7 millones. El mínimo de la carpeta es 4 y el mínimo de la base granular es 6. Pero no vamos a ir al mínimo porque estaríamos debilitando mucho la carpeta. Después con los esfuerzos verticales podía fisurarse muy rápido. Pero si es 7, podríamos adoptar 5. Cuando se hace esta adopción, lo que va a pasar es que el espesor de la siguiente de la capa que está debajo, que es la capa base, se va a incrementar. Estamos quitándole a la carpeta y eso va a producir que la capa base incremente su espesor. Hice una consulta. Sí, adelante. Este valor de D1 que hemos adoptado como 5, ¿qué pasa? ¿Hay algún criterio que hay que seguir para adoptar ese valor? ¿O podríamos también adoptar un valor de 6? Se puede también el 6, ¿no? Es que como es un método empírico, tiene múltiples soluciones. Un poco, digamos, adoptamos ese espesor de acuerdo a la experiencia local que tenemos y también en función al costo. Pero tal vez, como tú dices, si queremos estar del lado de la seguridad, deberíamos adoptar 6. Ya en Bolivia se han empezado a hacer espesores mayores. Antes no se pasaba de 4 pulgadas, después se llegó a 5. Ahora en el sillar están haciendo en 2 capas, una capa con asfalto convencional de 6 y encima van a poner una de asfalto modificado de 7 u 8, pero más están yendo por el 8, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 14. Entonces ellos justamente para que no sean muy gruesos los espesores han adoptado un periodo de diseño solo de 15 años. En nuestro caso, nuestro tráfico también está bastante alto. Entonces vamos a adoptar 6. Y con eso recalculamos. Sacamos de nuevo el número estructural, porque como estamos disminuyendo el espesor, también eso va a afectar al número estructural. Entonces sería igual a A sub 1, que es 0,42, por el espesor que hemos adoptado. ¿Cuánto da eso? $2.52. Entonces, como ven, ha disminuido el número estructural. Eso va a hacer que crezca el espesor de la capa base. Vamos a ver la siguiente ecuación. Dice que el espesor de la capa base es igual al número estructural de la base más la carpeta menos el número estructural de la carpeta dividido entre el número estructural de la base multiplicado por su coeficiente de drenaje. Entonces, ¿qué estamos quitándole? Si vemos el gráfico para la base, el número estructural que solo pertenece a la base sería la diferencia entre el SN2 y el SN1.
Y ese resulta ser el número estructural de la base, dividido entre sus coeficientes, que sería A sub 2 y M2. Este podemos llamar que es el número estructural de la base, porque esa diferencia nos está dando el número estructural de la base, por A sub 2 y por el coeficiente de drenaje de la base. Aquí en la ecuación es mayor o igual, ¿no? Se puede. En base a esto podemos aumentar. Cuando en la única que disminuimos es en la carpeta. En las otras vamos a respetar de este mayor o igual. ¿Cuánto es SN2 menos SN1? Sería 3,9 menos 2,52. Tenemos que utilizar el corregido. Dividido entre 0,14 por 1,15. ¿Cuánto es esa diferencia de 3,9 menos 2,52? $8.57, ingeniero. Sería 8,57. No, no puede ser. Ah, no, pero ya has hecho la división más. Solo el numerador para que nos sirva y no estar haciendo las... 1,38. Sería 1,38 dividido entre esto. Ahora sí, ¿cuánto de eso? $8.57, ingeniero. 8,57. Disminuir. Siempre tenemos que adoptar un valor hacia arriba. Entonces, adoptaríamos que D2 es igual a 9. Entonces también vamos a corregir el número estructural. Entonces el SN de la base sería igual al espesor que hemos adoptado, que es 9 por 1,14 y por 1,15. Perdón, es 0,14, no está mal escrito esto. ¿Cuánto da eso? 1.449, 1.5 redondeando, ingeniero. 1,50.
Entonces, con ese número estructural vamos a trabajar para la subbase. Entonces, D3, este es D2, ¿no? El D3 sería el SN3 menos SN2. Este total, el SN2. El SN3 era 4.6. Menos el SN2, que es 3.9. Esto ha de ser 0.11. Dividido entre 0.11 y multiplicado por 1.05. ¿Cuánto da esa diferencia? Porque eso va a ser el SN de la subbase. 4.6 menos 3.9 sería 1.7. Eh, 6.06, ingeniero. 6.06. Entonces, en todas las capas tenemos que ir hacia arriba, porque hemos disminuido la carpeta. Entonces, para compensar eso, subimos la base y la subbase. Entonces, de 3 vamos a adoptar 7 pulgadas. Como estos materiales tienen un costo mucho menor que la carpeta, entonces económicamente resulta más conveniente aumentar el espesor de materiales que cuestan menos y disminuir del más caro, pero dentro de cierta racionalidad. Entonces el número estructural de la subbase ha de ser el espesor, que es 7 multiplicado por 0.11 y multiplicado por 1.05. ¿Cuánto sale? 0.81, ingeniero. 0.81. Ahora el espesor de la capa de refuerzo, que es de 4, sería, si vemos el gráfico, el estructural de todas las capas del pavimento menos el SN3.
Pero en este caso va a ser, ya el SN3 cambia porque hemos cambiado estos espesores. Y eso va a ser dividido entre 0,09 multiplicado por 1,05. ¿Dónde hay un error? A ver, piensen un poco. Los La números fórmula. estructurales de ¿Cuál estaría mal? ¿Cuál de los espesores? El DN3, diría el D3 sin G. El D3 está mal, ¿no? Porque hemos adoptado, hemos utilizado el espesor que ha salido inicialmente, porque eso hemos ido corrigiendo. Vamos a cambiar eso, sino que no quede con error. Entonces sería el 4,6, que es el SN3, menos el de la base y menos de la carpeta. Sería de la base, es 1,50. Además, menos el SN que hemos adoptado de la carpeta, que es 2,52. ¿Cuánto sale esa diferencia de 4,6 menos 1,51 menos 2,52? 0,58, ingeniero. Ese sería el número estructural de la subbase. ¿Y cuánto va a salir dividiendo entre 0,11? 502, ingeniero. 5,02. Sí. Estábamos dimensionando mucho, ¿no? Entonces, el D3 ha de ser solamente 6 pulgadas.
Y también el número estructural de la subbase, vamos a corregir, va a ser 6 por 0,11 por 1,05. Cero 6907, ingeniero. 0,7. Sí. 11 por 1,5. Viendo el gráfico, el número estructural del refuerzo sería el total, el SN total, menos el SN de la subbase, menos el de la base y menos el de la carpeta. El SN total es 5,5. De la subbase 0,7. De la base 1,50. Y de la carpeta 2,52. ¿Cuánto nos das? Solo el numerador. 0,48, ingeniero. Entonces sería 0,48 dividido entre 0,09 y 1,05. ¿Cuánto sale? 5,08, ingeniero. Entonces el D4 sería ¿cuánto? 5,08. Y adoptamos 6. Entonces finalmente nuestra carpeta tendría 6 pulgadas. Nuestra base 9 pulgadas. La subbase 6 pulgadas y el refuerzo también 6 pulgadas. Ahora vamos a verificar si va a satisfacer la ecuación. Entonces, esta ecuación tiene que darnos un valor mayor al SN.
Esto es 0,42 por 6. ¿Cuánto es el cociente estructural de la base? 0,14 creo, ¿no? $0,14 por 1,15 por 9. A 3 de la subbase, 0,11 por 1,05 por 6. 0,09 por 1,05 y también por 6. ¿Cuánto da eso? $5.23, ingeniero. A ver, revisen bien. 5.23. 4,2 por 6 por 0,14 por 1,15. ¿Seguro? Sí, ingeniero. Si fuera así, quiere decir que está mal. Porque el número estructural que nosotros calculamos a través de los factores de las capas tiene que ser mayor al que hemos sacado, que el que hemos calculado, que es 4,5. Este valor debería dar 4,5. En ese caso tendríamos que está bien, pero normalmente quitándole 1 pulgada debería salir bien porque hemos ido incrementando. Entonces vamos a volver a hacer, pero respetando el espesor que sale. Entonces vamos a adoptar. Sí, adelante. Tenía una duda, no sé si le ha sucedido a mis demás compañeros, pero el día que hicimos este ejercicio, yo saqué mediante el gráfico 5.7 para el SN global. Sin embargo, creo que todos habían sacado 5.5. Entonces, sí, opté por hacer con la ecuación del logaritmo y volví a sacar 5.7. Entonces, decidí trabajar acorde a eso y tomé un número estructural de 6. Y correspondientemente saqué los espesores y me cumplió la ecuación con el efectivo. No sé si es un error tal vez que estoy cometiendo yo o es que estos valores, el SN de 5.5 está bien. No, pero digamos, yo creo que tú tienes razón, pero igual esto debería verificar. Porque hemos trabajado con 5.5, ¿no? Haremos la prueba y después vamos a revisar de nuevo. Entonces vamos a adoptar
El D1, 7. ¿Cuánto al ser 0,42 por 7? $2.8. No, ¿Está bien? no, Sí. 2.94 es. 2,94. Estos números estructurales que hemos utilizado, ¿está bien? Tal vez ahí está la falla. Está bien el D1, digamos, el SN total era 5,5, ¿no? Cuatro, 6, 3, 9, 3, ¿está bien? Eso tal vez ahí está el error, porque no debería de haber tanta diferencia. Y aquí una preguntita. Sí. Generalmente los espesores, que más o menos ¿en qué relación tendrían que estar para que estén correctos, digamos, un buen análisis? No, pues el espesor de la base y la subbase no hay una relación directa. Cuando es muy pobre la carpeta, lo que va a crecer es más la base que la subbase, ¿no? Entonces puede ser más gruesa la subbase o la base con referencia a la subbase. Normalmente, pero en los diseños sale al revés, siempre la capa base un poco más delgada y la subbase más gruesa. Y el refuerzo más grueso todavía, ¿no? Entonces, por eso en este ejercicio en algo hemos fallado, ¿no? Pero haremos consciente qué va a pasar. Sería 3,9 menos 2,94, ¿no? 3,9 menos 2,94, ¿cuánto es? 0.96, ingeniero. 0,96. Y eso dividido entre 1,14 y 1,15. $0.14 está ahí, ingeniero, tal vez ahí. 0.14. Claro, es 0,14 multiplicado por 1,15 el denominador, ¿no? 5.96 sale. 5,96. En este caso adoptamos el espesor de la carpeta solo 6. El SN de la base ha de ser 6 por 0,14 por 1,15. $0.97. 0,97. Entonces el D3 ha de ser 4,6 menos 0,97 y menos 2,94. $0.69. 0,69. Sí, ingeniero.
Y eso dividido entre 1.11 y 1.05. 5.97. Sería 5.97. Y otra vez sería 6. El espesor de la subbase. Entonces estaría bien, el número estructural de la subbase sería 0,7. Eso no cambia. SN1 que hemos corregido en 2.94. De la base 0.97. Más de la subbase que 0.7. ¿Cuánto va a ser de 4? 0.92, ingeniero. Pero sería ese el número estructural. ¿Sí? Esta resta, ¿no? 5,5 menos 2,94 menos 0,97 menos 0,7. Eso es. Sí, todo el de arriba es lo que saca el ¿Cuánto 0.92. es? 0,92 y dividido entre todo esto, ¿no? 0,09 y 1,05. 9.74 sale. Entonces aquí para nosotros el D4 sería ¿cuánto? 9.74. 9,74 y adoptamos igual a 10 pulgadas. Entonces aquí también corregimos. Esto va a ser 7. Esto va a ser 6. Vamos a hacer de nuevo, es que no está bien. 0,42 por 7 más 0,14 por 1,15 por 6 más 0,11 por 1,15 también por 6 más 0,09
por 1,15 por 10. ¿Cuánto da eso? Inge, el factor de drenaje para los dos últimos términos creo que es 1,05. Ya, perdón, sí. 0,5, ingeniero, porque sale 5.7 así. 0,5 y este mes 0,5. ¿Cuánto sale? 5.54. Ahora estaría bien, ¿no? Porque ha salido mayor al 5,5. Entonces, en este caso particular no se puede disminuir más la carpeta, ¿no? Porque esta ecuación final siempre tiene que verificarse. Si tienen preguntas. Inge, disculpe, tenía una serie de preguntas. Claro, adelante. La primera es, ¿cuál sería el criterio para adoptar SN inicial? El SN inicial es un poco en función del tráfico, ¿no? Digamos, si tenemos un tráfico que esté alrededor de 10 millones, podemos adoptar 4. Si es más de 15 a 20 millones, podríamos adoptar 5. Y si tuviéramos más de 20 millones, pues está en función de los del tráfico que tenemos en la presentación inicial. Si tenés mucho tráfico pesado, sería 6. Pero digamos, en este caso no hay problema porque si hemos adoptado mal el número estructural, no se va a cumplir la diferencia que existe entre el número estructural adoptado y el calculado. Entonces, tal vez nuestro error ha sido que nosotros lo hemos dado por bien, porque la diferencia está justo en el límite, ¿no? Hemos sacado, según lo que han calculado ustedes, también han sacado 5,5 y nuestro número estructural en realidad era 5, solamente el adoptado. Entonces estábamos en el máximo del límite permitido. Hemos dicho que la máxima diferencia sería media pulgada. Entonces, hubiera sido bueno volver a hacer con 5,5, ¿no? O hacer con 6 para ver qué pasa. Entonces, ese número no hay una regla, digamos, como para saber cómo adoptamos el número, solo es un poco en función del tráfico que tenemos, si es muy pesado, la cantidad del tráfico por medio diario anual, etc. Pero como les digo, la primera vuelta les va a dar el resultado si está bien o está mal. Otra pregunta. Inge, ¿y si ese número estructural inicial hubiésemos adoptado, como usted ha dicho, 5.5 para hallar los factores equivalentes por la carga por eje que hubiésemos hallado, tendríamos que hacer una interpolación, ¿verdad? Porque creo que las tablas solo tienen de 5 y 6. Sí, había que interpolar. En ese caso, ese es el conflicto, ¿no? Entonces, a veces nosotros adoptamos directamente el siguiente 6, ¿no? Porque si es con 5,5 hay que interpolar. Inge, y el porcentaje de confiabilidad que usualmente se nos da de dato, creo que hay una tabla en la que se relaciona con la desviación normal. Mi pregunta iba, ¿hay posibilidad, por ejemplo, de que tenga un porcentaje de confiabilidad del 87%? Y si eso es correcto, ¿cómo sacaría la desviación normal? Tendría que tener la disposición de todos los datos, ¿verdad? Claro, pero no siempre están esos valores en múltiplos de 5, ¿no?
Si se fijan, sería 80, 85, etc. Pero vamos a ver esa tablita donde está esto. No habíamos tenido la desviación normal, solo la estándar, ¿no? Inque, disculpe una pregunta. Sí, adelante. En el examen, yo por ejemplo, tengo HP Prime porque mi calculador chiquito se arruinó. No sé si está bien o hay algún problema. Hay un problema si es que todos no tienen lo mismo, ¿no? Porque no sería justo, ¿no? Si todos tuvieran no habría problema, pero si no tienen todos, sería una desventaja para los que no tienen. Porque por eso es que, por esa desigualdad que existe, les pedimos que hagan con ábacos, con los ábacos originales. Ah, ya está bien. Todos los factores de desviación normal tenemos solo para múltiplos de 5, ¿no? 50, 70, 75, 80, 85, 90. No se preocupen de eso, porque de acuerdo al estudio que ha hecho el IBCH, nuestros factores están entre 85 y 90. 90, digamos, para carreteras del eje troncal y 85 para carreteras secundarias, ¿no? Entonces, ahí tenemos menos 1,037 y 1 menos 282. Como no tenemos las ecuaciones de cómo salen esto, no podríamos cambiar. Otra pregunta. No es pregunta, ingeniero, pero ¿me podría hacer el favor de volver a la hoja donde hemos reemplazado los valores anteriores cuando hemos vuelto a replantear, por favor, para mis apuntes? Entonces, tú quieres ir a la pizarra. ¿Esto o la anterior? El anterior, ingeniero, por favor. Ya, gracias, ingeniero. Está bien. Entonces, como ya nos da tiempo, mañana vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a hacer un ejercicio consultando conmigo y intercambiando ideas, pero ya va a valer como el primer trabajo de clase. Inge, una consulta. Claro. Era la siguiente. En el módulo de resiliencia, al calcular a partir de los datos de relación del CBR, mi duda era para suelos granulares, puede darse el caso de que un CBR sea igual a 11,
Entonces, ninguna de las dos fórmulas que tenemos a disposición nos servirían, o en un valor de CBR de 11 en un suelo granular no sería correcto, no estaría dado. Claro, utilizamos el de 12, el próximo. Porque estaría en 12, ¿no? Como no hay 11 exactamente, utilizamos el de 12, que es un poco más conservador. Inge, ¿cuál sería el número de decimales que nos recomendaría para manejar a lo largo del desarrollo del ejercicio? No, pues normalmente el tráfico vamos a redondear siempre, a un número entero, pero los factores equivalentes de carga había que trabajar con 4. Y luego ya en el tránsito redondear, ¿no? Porque nosotros tenemos con 4 decimales en los valores de las tablas, podemos respetar eso. ¿Y lo mismo para los números estructurales, Inge? No, los números estructurales suficiente con 2. Porque ya es la parte final, ¿no? Igual los coeficientes de drenaje también con 2. Si hay otras preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí y seguimos el día de mañana. Entonces, van a tener su texto a la mano, porque si no podrían hacer el ejercicio porque no tienen de dónde sacar los coeficientes equivalentes de carga. Y también acostúmbrese a utilizar su texto porque el examen es con texto abierto. Pero si uno no conoce, pierde mucho tiempo buscando, ¿no? Si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, quedamos ahí. Que les vaya bien. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.